La gran final del Hexatlón Estados Unidos llegó por fin a su momento más esperado. Después de semanas intensas de competencia, sacrificio, lesiones, duelos dramáticos y emociones al límite, la 10ª temporada cerró con una noche inolvidable que quedará marcada en la memoria de todos los seguidores del reality deportivo. El episodio final comenzó con las semifinales, donde se definieron los nombres que lograrían avanzar al último escalón. En la rama masculina, el enfrentamiento fue entre Emanuel y Dan Pastrana, mientras que en la rama femenina, el duelo se disputó entre Viviana y Wilmary. Cada uno de ellos llegó a esta instancia con el peso de toda una temporada sobre sus hombros, sabiendo que un solo error podía costarles el sueño del campeonato. En el caso de Viviana, los nervios jugaron un papel determinante. Desde los primeros instantes se le notó insegura, como si la presión del momento la estuviera bloqueando. Aunque en varias ocasiones logró llegar rápidamente a la zona de tiros, la precisión no la acompañó. En especial en la segunda parte de los lanzamientos, se le vio dudosa, fallando en cestes que en otras circunstancias parecían sencillos para ella. Wilmary, por el contrario, mostró una concentración impresionante. Su rostro reflejaba determinación absoluta, como si hubiera logrado desconectarse del ruido y enfocarse únicamente en el objetivo. Esa mentalidad fue clave para que lograra imponerse y asegurar su lugar en la gran final. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, porque aquí hablamos a fondo de tus reality shows favoritos, con análisis, noticias, adelantos y todo lo que realmente importa de cada episodio. En la semifinal masculina, Emanuel arrancó con fuerza. Durante los primeros circuitos parecía sólido, competitivo, con buen ritmo. Sin embargo, Dan Pastrana volvió a demostrar por qué es considerado uno de los atletas más resistentes mentalmente en la historia del hexatlón. Su temple fue admirable, jamás se le vio desesperado, nunca perdió la calma y mantuvo el control incluso en los momentos más tensos. Finalmente, Dan logró quedarse con la victoria y avanzar a la final. Su festejo fue especialmente emotivo, ya que el apoyo de su madre se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la noche. El abrazo entre ambos reflejó años de esfuerzo, caídas y perseverancia. Así quedó definido el cuadro final. 2 atletas del equipo rojo y 2 del equipo azul llegaron al duelo definitivo. Un equilibrio que le dio todavía más emoción a esta conclusión de temporada. La final en vivo reunió a los mejores Anissa Guajardo y Wilmary en la rama femenina, mientras que Kelvin Rentería y Dan Pastrana se enfrentaron por el título masculino. Todo estaba listo para el circuito decisivo. La producción diseñó un formato en el que los atletas debían sumar 3 puntos dentro de un circuito amarillo, combinando velocidad, resistencia y puntería. En la zona de tiros se eligió una secuencia de 3 pruebas que, en teoría, dejaba el resultado abierto para cualquiera. El primer lanzamiento era una prueba de fuerza de brazo, derribar cubos con un impacto preciso. Este tipo de tiro favorecía especialmente a Dan Pastrana y a Wilmary, quienes durante toda la temporada demostraron tener uno de los brazos más potentes y controlados. El segundo reto consistía en encestar 2 pelotas. Aquí la realidad era que los 4 finalistas estaban muy parejos, ya que todos habían mostrado buen nivel en ese tipo de definición. Finalmente, el cierre era con aros 2 lanzamientos que requerían calma y exactitud. En esta parte, Kelvin se veía particularmente fuerte, pues fue uno de los atletas más consistentes en ese tipo de prueba. La combinación, sin duda, fue justa. No parecía diseñada para beneficiar a un solo competidor, sino que dejaba abierta la posibilidad de remontadas y sorpresas. Era una final digna, equilibrada y emocionante. Cuando comenzó el duelo, los atletas azules arrancaron con ventaja. Kelvin y Wilmary se colocaron arriba con 2 puntos iniciales, mostrando un inicio sólido y contundente. La concentración de Wilmary era impresionante, casi no parpadeaba, parecía completamente enfocada en su meta. Pero Dan Pastrana y Anissa no se rindieron. Poco a poco lograron sumar y acercarse en el marcador. Dan se mantuvo sereno, como si la presión no existiera. Esa tranquilidad fue una de sus más grandes virtudes durante toda la temporada. Nunca se le vio fuera de control, siempre compitió con nervios de acero. El duelo masculino fue especialmente simbólico. Kelvin Noé Rentería, conocido como el Vaquero, era el atleta con más participaciones en la historia del hexatlón, el que más temporadas había disputado y uno de los que más finales había alcanzado sin lograr el trofeo definitivo. Por eso, cuando finalmente consiguió el campeonato, el momento fue histórico. El hombre que tantas veces se quedó cerca, por fin levantó el título que tanto había buscado. Además, se llevó también un reconocimiento extra por haber ganado un MVP durante la temporada. Sumando un beneficio económico adicional junto a su salario acumulado, la emoción se apoderó del escenario. Su madre, visiblemente conmovida, lo abrazó con fuerza. Era la recompensa de años de lucha y perseverancia. Mientras tanto, en la final femenina, el suspenso fue aún mayor.
Wilmary comenzó dominando. Para sorpresa de muchos, Anissa Guajardo se encontraba abajo en el marcador. Wilmary había conseguido 2 victorias frente a una sola de Anissa, lo que generó un impacto enorme entre los espectadores. En redes y en el chat en vivo, la gente no podía creer lo que estaba sucediendo. Wilmary estaba muy cerca de convertirse en campeona, derrotando a una de las leyendas más grandes del programa. La tensión crecía con cada carrera. Entonces llegó el momento clave. Anissa logró empatar el marcador, dejando el duelo 2-2. Eso obligó a una última carrera definitiva, un recorrido final donde todo se decidiría. Ambas atletas estaban exhaustas. El cansancio era evidente, pero también lo era la determinación. Wilmary estaba a un paso del sueño y Anissa sabía que no podía dejar escapar la oportunidad de su revancha. En el último circuito, Anissa encontró la fuerza que necesitaba. Con una puntería decisiva, logró encestar el aro final y selló su victoria. El instante fue inolvidable. Anissa cayó de rodillas en el suelo, completamente sobrepasada por la emoción. No podía creerlo. Sus compañeros corrieron a abrazarla, mientras ella permanecía allí, arrodillada, como agradeciendo en silencio por el logro más grande de su carrera. Wilmary, aunque derrotada, regresó con su esposo y su equipo, recibiendo apoyo y respeto por haber llegado tan lejos y haber estado tan cerca del campeonato. Anissa se veía en shock emocional. Incluso cuando estaba al lado del presentador y del trofeo, sostenía su cabeza con las manos, tratando de procesar lo que acababa de conseguir. Era un triunfo enorme, comparable a ganar el campeonato más importante de un deporte. Cuando Fredrik le entregó finalmente el trofeo, Anissa no dejaba de mirar a su hermana, quien llegó para acompañarla. En un gesto simbólico, intentó colocarle la camiseta de finalista al trofeo, mostrando el orgullo de todo su camino. Sus emociones eran intensas, profundas, difíciles de controlar. Kelvin, por su parte, se mostraba más calmado, aunque igualmente feliz. Anissa colocó el trofeo en el suelo por un momento para volver a abrazar a su hermana, demostrando que ese triunfo era más que personal, era familiar, era una historia de esfuerzo y revancha. Así terminó la 10ª temporada del Hexatlón Estados Unidos con campeones de ambos equipos. Kelvin Rentería y Anissa Guajardo levantaron el trofeo, convirtiéndose en leyendas definitivas del reality. La noche cerró con Fredrik anunciando oficialmente que habrá una temporada número 11, lo que emocionó a toda la audiencia. Se especula que podrían regresar figuras destacadas de esta edición y que el estreno podría llegar hacia finales del 2026, posiblemente después de otros realities que se encuentran en programación, con lágrimas, abrazos y una final inolvidable. El Hexatlón se despidió dejando claro que esta temporada fue una de las más emotivas y competitivas de la historia.